Eso sí sería una señal de fuerza, una señal muy delicada, que de pronto vamos allí a poner bases chinas y vamos a decir que ahora ustedes van a ocupar el lugar que tenían los rusos o los soviéticos, perdón, en la Guerra Fría. No, lo más inteligente que hizo el régimen cubano fue decirle, acá esta gente han dejado el espacio vacío, vamos a paulatinamente desarrollar todo esto. China ha triplicado su presencia de inteligencia, su personal de inteligencia desde el año 2023. Y la pregunta que uno se hace, bueno, y esto es por cuestiones de que necesitan más operativos para escuchar, para el análisis de los datos, para procesar, o porque hay una presencia militar encubierta. ¿Cómo lo veis vosotros? Ambas cosas. Mira, en febrero del año 1999, el ministro de Defensa chino entonces visita Cuba y se reúne con Raúl Castro, que es el jefe no solamente del país ahora, era el jefe del ejército en ese momento y siempre lo fue. Según testimonios del Congreso de los Estados Unidos, China obtuvo acceso a estas antiguas bases soviéticas porque el comunismo soviético había terminado. Entre el 2003 y el 2006 se produjeron, que se sepan, que están constatadas en los archivos, más de 30 reuniones entre funcionarios chinos y funcionarios cubanos, por supuesto militares. China ha suministrado equipos, colaborado con sistemas antiaéreos, participado en mantenimiento de aeronaves soviéticas, de la antigua Unión Soviética, y ha ayudado a modernizar las capacidades de inteligencia y electrónica, en lo cual los chinos han desarrollado una capacidad mayor que los rusos de estas bases antiguas. Lo nuevo, ya te digo, no es la relación esta, porque esta relación lleva ya, estamos en el año 2026 y esto empezó a hacerse desde el año 1999, 10 años después de que había caído el muro de Berlín. Es decir, hay una relación directa entre el espionaje exterior y la represión incluso interna, porque China, empresas chinas como Huawei y ZTE, creo que se dice, han sido fundamentales en la construcción, porque están ahí los informes, y la modernización de la infraestructura de las comunicaciones, de las telecomunicaciones cubanas en estas bases y en todo el país. La tecnología de comunicación en Cuba es China, 100%. Es decir, que ya el régimen ya tiene herramientas modernas, modernizadas por China todo el tiempo para vigilar, incluso como te decía, en temas que tienen que ver con las cuestiones internas, como censurar, como bloquear contenidos, como desconectar a la población cuando ha sido necesario, como ocurrió el 11 de julio y como ha ocurrido ahora recientemente con estos apagones que le han venido muy bien, porque los apagones, bueno, imagínate, no hay conexión porque no hay corriente. Eh, es una coartada que se utiliza esta gente, ya tú sabes, como tú decías la palabra ahorita, son maquiavélicos y te utilizan todo. La misma arquitectura esta que creó la Unión Soviética ha sido reformada con China. Es decir, China no sirve solamente para ayudar a Cuba a controlar a los cubanos, Sí, sino también para a reprimir. vigilar a los Estados Unidos, para reprimir también y para vigilar a los Estados Unidos, porque ese es el gane de China. China no gana nada con que Cuba reprima a la gente. No, no, Cuba, es totalmente. decir, Ahora, los chinos ganan con la información. No, absolutamente, pero hay otra cosa que te quería preguntar. Yo leí el artículo, ¿por qué Bejucal aparece como ese punto neurálgico, como el punto quizá más importante de toda esta red? Bueno, hasta ahora los datos que se tienen, acuérdate que yo no tengo información privilegiada, yo lo único que hago es procesarla, analizarla, dar mi punto de vista en las experiencias que uno ha tenido. En las bases que hasta ahora se sabe concretamente, y estas son informaciones que se han, por supuesto, salido en los Estados Unidos, como esa que está ahí. Está Bejucal, que está en La Habana, está el Guajay, que también está en La Habana, la Habana Campo, les suelen decir, no digamos la capital. Calabazar, que también está en la capital, y el Salado, que está en Santiago de Cuba. Entonces, en estas bases está concentrada, digamos, la mayor tecnología en función de estas escuchas. Y entonces, en esta base, obviamente, es donde se ha podido comprobar que existe una tecnología capaz
de hacer mayor daño en el sentido de la escucha. Porque, bueno, es que esta gente no, ellos, los pobres solamente están escuchando. No, 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 no. Ellos no están escuchando sencillamente, como puede escuchar Estados Unidos también desde la base naval de Guantánamo, etcétera. Por cierto, la otra base que te decía que está en Santiago de Cuba, o en la cercanía de Santiago de Cuba, que es el Salado, está muy cerca del otro punto que tienen los Estados Unidos en Cuba, que es la base naval de Guantánamo, que está en el oriente, y estas bases que mencionamos antes y la que tú mencionabas que está en el occidente, en La Habana, ¿no? Es decir, que ellos tienen repartidas en la isla estas 18 bases. Y si le alquilan 18 más, se la venden a quien sea, porque ellos son Y lo más los primeros interesante, enemigos que tiene este país. Luis, es que yo estaba leyendo en el artículo que cuando China llega, por ejemplo, para hacer este trabajo, reutiliza las antiguas instalaciones soviéticas en lugar de construir algunas Claro. nuevas. Y uno se preguntaría, bueno, ¿y por qué no partir de cero de repente? Porque, quiero decir, China y Rusia son amigos, entre comillas, aliados, pero al mismo tiempo ambos han estado luchando por la hegemonía mundial. Entonces, ¿hasta qué punto China puede estar seguro que utilizar o reutilizar las bases soviéticas al mismo tiempo no juegan en su contra? No, no juegan en su contra porque realmente, a ver, cuando Estados Unidos pone bases militares en otros países, está poniendo bases militares en territorios que no son los Pero suyos. son Incluso a veces militares, lo pero ponen. ya, yo entiendo eso, son bases militares, pero ahí está la diferencia entre una base militar y en una base de espionaje donde se están utilizando las escuchas. Sí, pero a la vez que tú tienes tus oficiales, tu personal que está trabajando allí, en primer lugar, ¿Y la todas estas tecnología? personas están. ¿Y la tecnología? Porque te voy a Es hacer una China. pregunta más. Por ejemplo, una empresa como Huawei o como ZTE, que están entregando tecnología, ¿hasta qué punto son responsables más o menos o cuál es la diferencia entre suministrar un equipo y hacer este tipo de escuchas? Bueno, son responsables totalmente, porque ellos no lo están entregando para que la gente juegue videojuegos en su casa. Ellos Claro. lo están entregando para hacer un espionaje contra los Estados Unidos, para usar información, para meterse donde no se tienen que meter. Y están, por supuesto, negociando con los cubanos. Estas bases, tú decías ahorita, ¿por qué no hacer bases nuevas? Mira, eso sería una señal demasiado. eh, Creo que me preguntabas ahorita si era una cuestión de fuerza en algún momento. Ujú. Eso sí sería una señal de fuerza, una señal muy delicada, que de pronto vamos allí a poner bases chinas y vamos a decir que ahora ustedes van a ocupar el lugar que tenían los rusos o los soviéticos, perdón, en la Guerra Fría. No, lo más inteligente que hizo el régimen cubano fue decirle, acá esta gente han dejado el espacio vacío, vamos a paulatinamente desarrollar todo esto y este va a ser el activo que antes tenían los soviéticos y ahora tienen ustedes, pero obviamente, como tú decías, son aliados. ¿Por qué? Porque son enemigos de los Estados Unidos, porque son regímenes totalitarios y se van a beneficiar todos de la misma información. Cuba le ha vendido información a todo el mundo. Es decir, ¿por qué en Cuba el régimen de Venezuela le daba esa cantidad de petróleo? Porque tenía información importante que podía hacer, que podía dársela, como se la ha dado al mundo entero siempre que le ha convenido, en contra de congresistas, de Es- senadores, de personas que seguramente en el Congreso y en varios lugares votaron a favor de medidas que no condenaran o que privilegiaran incluso a los regímenes totalitarios en el mundo, incluido el de Venezuela y por supuesto el de Cuba, que ha sido aplaudido por cosas que realmente serían, cualquiera diría, esta gente no se puede, no hay que ni siquiera perdonar, a esta gente hay que borrarlos de la faz de la tierra. Y todavía siguen las votaciones en el mundo entero, en la ONU y todo, con, todo lo con toda la corrupción que sabemos que hay allí. Pero lo más importante que está detrás de esa cortina es la información sensible para chantajear a todo el que puedan. El chantaje es uno de los elementos más importantes del espionaje.